una generación de peleadores que estaba destinada a conquistar la UFC. Prospectos invictos, talentos generacionales, atletas que parecían tener todo para convertirse en campeones. Los expertos los señalaban como el futuro, los fanáticos apostaban por ellos y las empresas los promocionaban como las próximas superestrellas. Pero algo salió mal: lesiones, decisiones equivocadas, derrotas inesperadas o simplemente estar en la época incorrecta. Hoy veremos a los peleadores que parecían futuros campeones de la UFC y que nunca llegaron a tocar el oro. Thomas Almeida. Si comenzaste a seguir la UFC a mediados de la década del 2010, probablemente escuchaste el nombre de Thomas Almeida como uno de los talentos más prometedores de todo el deporte. Para muchos analistas no era cuestión de si llegaría a pelear por el título, sino de cuándo lo haría. Tenía juventud, agresividad, una enorme capacidad de knockout y un récord casi perfecto que lo convertía en una de las mayores promesas de Brasil. Todo parecía indicar que estaba destinado a convertirse en una de las nuevas caras de la división. Almeida llegó a la UFC con una reputación impresionante, acumulaba victorias de manera dominante y poseía un estilo que enamoraba a los aficionados. A diferencia de otros prospectos que construyen sus carreras mediante decisiones cerradas, Almeida terminaba las peleas. Sus combinaciones eran explosivas, avanzaba constantemente hacia adelante y parecía tener un instinto natural para encontrar el knockout. Cada presentación aumentaba la expectativa y el hype alrededor de su nombre. Pero las MMA tienen una forma particular de poner a prueba a los prospectos. En 2016, Thomas se enfrentó a Cody Garbrandt, otro joven talento que también buscaba abrirse camino hacia la cima. Lo que parecía una prueba importante terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para ambas carreras. Garbrandt lo derrotó por nocaut de manera contundente, exponiendo algunas limitaciones defensivas que hasta entonces habían pasado desapercibidas debido al dominio ofensivo de Almeida. A partir de ese momento, la trayectoria que parecía ascendente comenzó a complicarse. Las lesiones empezaron a aparecer, la actividad disminuyó y la confianza que había caracterizado sus primeras actuaciones nunca volvió a verse de la misma manera. Mientras otros prospectos de su generación lograban evolucionar y adaptarse, Almeida tuvo dificultades para recuperar el impulso que alguna vez lo convirtió en una de las mayores promesas de la organización. Lo más llamativo es que su talento jamás estuvo en duda. Seguía siendo un striker peligroso y técnicamente sólido, pero en la UFC el margen entre una futura superestrella y un contendiente más puede ser extremadamente pequeño. A veces una derrota llega en el momento equivocado, a veces las lesiones frenan el desarrollo y en otras ocasiones la división simplemente evoluciona más rápido de lo que un peleador puede hacerlo. Hoy, cuando se recuerda su carrera, muchos aficionados no piensan en lo que consiguió, sino en lo que pudo haber sido. Creer que algún día ostentaría el cinturón, pero que su destino terminó tomando un rumbo diferente. Thomas Almeida no fue campeón de la UFC, pero durante un breve periodo de tiempo hizo que el mundo entero creyera que estaba destinado a hacerlo. Uriah Hall. Pocas veces un peleador ha generado una expectativa tan grande, incluso antes de debutar oficialmente en la UFC. Para muchos aficionados era el próximo gran fenómeno de las MMA. Su combinación de atletismo, velocidad y capacidad para noquear rivales de forma espectacular hacían pensar que el futuro campeón del peso medio había llegado. Todo comenzó durante el reality The Ultimate Fighter. Allí, Uriah dejó momentos que parecían sacados de una película. Sus knockouts fueron tan impresionantes que muchos expertos empezaron a hablar de él como un futuro campeón, incluso antes de que terminara el programa. Cada pelea reforzaba la idea de que poseía un talento especial, uno de esos atletas que aparecen muy pocas veces y que parecen capaces de dominar una división entera. Lo que hacía diferente a Uriah Hall era su capacidad para finalizar peleas de manera impredecible. Patadas giratorias, rodillazos explosivos y combinaciones veloces convertían cada combate en un espectáculo. Cuando estaba inspirado parecía prácticamente imposible de detener. El problema era que este nivel de brillantez no siempre aparecía. A lo largo de su carrera, Hall desarrolló una reputación tan curiosa como frustrante. Podía lucir como un futuro campeón, pero una noche como un peleador completamente distinto en la siguiente. A medida que avanzaba en la UFC, quedó claro que el mayor rival de Uriah Hall no siempre estaba frente a él dentro del octágono. En numerosas entrevistas habló sobre las dificultades mentales que enfrentaba durante las peleas, la presión de cumplir las enormes expectativas y la tendencia a contenerse cuando debía arriesgar más. Muchos coincidían con la misma idea, que las habilidades físicas estaban ahí, pero la confianza era otra historia. Aún así, Uriah Hall logró momentos importantes, consiguió victorias destacadas, se mantuvo durante años dentro de la élite del peso medio y llegó a enfrentar a algunos de los nombres más importantes de la división.
Sin embargo, nunca consiguió encadenar la serie de triunfos necesarios para convertirse en un verdadero aspirante al cinturón. Cada vez parecía estar cerca de dar el salto definitivo. Apareció una derrota o una actuación irregular que frenaba nuevamente su avance. Lo más llamativo de su carrera es que nadie duda de su talento. Incluso hoy, muchos aficionados recuerdan a Uriah Hall como uno de los peleadores con mayor potencial natural que han pasado por la UFC. Pero las MMA han demostrado una y otra vez que el talento por sí solo no garantiza el éxito. La consistencia, la mentalidad competitiva y la capacidad para rendir bajo presión suelen marcar la diferencia entre un contendiente y un campeón. Sage Northcutt. Cuando este peleador llegó a la UFC parecía el sueño perfecto para la compañía. Era joven, atlético, carismático, tenía una impresionante trayectoria en deportes de combate y una imagen que lo convertía instantáneamente en una figura comercial atractiva, como un Ken peleador. ¡Es hermosa! Con apenas poco más de 19 años, muchos aficionados y medios comenzaron a hablar de él como una futura estrella, e incluso como un posible campeón si lograba desarrollar todo su potencial. Sin embargo, la historia terminó siendo muy diferente. Desde sus primeras apariciones, Northcutt llamó la atención por sus extraordinarias condiciones físicas. Su velocidad, explosividad y capacidad atlética parecían sacadas de otro nivel. Además, acumulaba una enorme experiencia en competiciones de karate y otras disciplinas desde muy joven. La UFC vio en él un proyecto a largo plazo, alguien que podía convertirse en una de las caras de la nueva generación de peleadores. Sus primeras victorias ayudaron a alimentar el sueño de la UFC. Cada triunfo era presentado como una muestra de lo que estaba por venir. La idea era sencilla: si un atleta tan joven ya podía ganar en la UFC, ¿qué podía llegar a ser después de varios años de evolución? Muchos imaginaban que con experiencia y desarrollo técnico eventualmente terminaría compitiendo por los puestos más altos de su división. Pero las MMA de élite son mucho más complejas que el talento físico conforme. Su invicto fue arrebatado por Bryan Barberena, un peleador estadounidense con sangre colombiana, pues su padre es originario de Cali, Colombia. Mira, ve. Y que en ocasiones ha declarado que se siente estadounidense como colombiano, sin hablar español. ¿Quieren videito de este peleador? Háganmelo saber por allá abajo. Así, conforme Northcutt empezó a enfrentar varios rivales más experimentados, comenzaron a aparecer las limitaciones que antes pasaban desapercibidas. Aunque era explosivo y atlético, todavía estaba construyendo aspectos fundamentales de su juego, especialmente en áreas donde los mejores peleadores del mundo suelen castigar cualquier error. El camino hacia la cima resultó mucho más difícil de lo que parecía en sus primeras peleas. Además, la enorme atención mediática jugó un papel muy importante desde muy temprano. Se generaron expectativas enormes alrededor de su carrera. Cada actuación era analizada como si estuviera destinada a confirmar o desmentir su potencial como futura superestrella, mientras otros prospectos podían desarrollarse lejos de los reflectores. Sage tuvo que hacerlo bajo una presión constante. Con el paso del tiempo, los resultados dejaron de coincidir con las expectativas. Aunque consiguió victorias importantes y mostró destellos de su talento, nunca logró consolidarse como un contendiente real al campeonato. Finalmente, su salida de la UFC marcó el final de una etapa en la que muchos habían imaginado un futuro completamente diferente para él. Lo más interesante es que la historia de Sage no es la de un peleador sin talento. Al contrario, probablemente tenía algunas de las mejores herramientas atléticas de su generación. Para mayo de 2019, Sage fue brutalmente noqueado por Cosmo Alexandre en la compañía One Championship, en donde sufrió 8 fracturas en el rostro. Era su debut en el evento, y aunque volvió a pelear y ganó en el 2023, muchos se quedaron a la espera de ver todo ese potencial desarrollado en sus primeros años de combates. Darren Till. Llegamos a otro de los que ¿qué hubiera pasado si? De la historia. Darren Till, el británico, irrumpió con una confianza descomunal, un striking peligroso y una personalidad que parecía diseñada para convertirse en estrella. La UFC lo impulsó rápidamente porque veía en él a un potencial campeón y también a una figura capaz de atraer grandes audiencias. Durante varios años, Till fue presentado como una de las mayores esperanzas de la UFC. Joven, carismático, con poder de knockout y una confianza casi ilimitada. Parecía reunir todas las características necesarias para convertirse en campeón. No solo era un prospecto talentoso, también era una figura capaz de atraer atención mediática, vender peleas y convertirse en el rostro de una nueva generación.
Para muchos aficionados, el ascenso de Till hacia el cinturón parecía inevitable. Su irrupción en la UFC fue impresionante, acumuló victorias importantes y comenzó a derrotar rivales establecidos mientras les mostraba un striking preciso y peligroso. Cada actuación aumentaba las expectativas. La situación alcanzó su punto máximo cuando consiguió una victoria sobre Stephen Thompson, un resultado que lo colocó directamente en la conversación por el campeonato. De repente, Darren Till ya no era una promesa, era un contendiente legítimo. La UFC vio en él una superestrella y aceleró su camino hacia la cima. En 2018 recibió una oportunidad por el título frente a Tyron Woodley. Sin embargo, aquella noche mostró que el salto entre contendiente y campeón puede ser mucho más grande de lo que parece. Woodley dominó completamente el combate y sometió a Till, exponiendo aspectos de su juego que todavía necesitaban desarrollo. Lo que siguió fue una cadena de obstáculos que terminarían defendiendo su carrera. Las derrotas comenzaron a acumularse, primero frente a Jorge Masvidal, uno de los knockouts más recordados de la época, y posteriormente contra otros rivales de alto nivel. Aunque seguía siendo competitivo y peligroso, la imagen de futuro campeón empezó a desvanecerse poco a poco. Parte del problema puede ser que Till llegó a la élite demasiado rápido. Mientras otros peleadores tienen años para corregir errores y evolucionar gradualmente, él se encontró enfrentando a los mejores del mundo cuando todavía estaba construyendo ciertas áreas de su arsenal. Además, las dificultades para dar el peso, las lesiones y la enorme presión mediática añadieron más obstáculos a un camino que ya era complicado. Lo más interesante de su historia es que el talento siempre estuvo presente. Darren Till tenía habilidades suficientes para competir entre los mejores, pero en las MMA el potencial no es suficiente. Declaraciones de Khamzat Chimaev también nos daban a entender que Darren Till no era un buen ejemplo a seguir. El momento adecuado, la evolución constante y la capacidad de superarse suelen ser tan importantes como cualidades naturales. Zabit Magomedsharipov. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Pocas veces en la historia reciente de la UFC un peleador generó tanta expectativa en tan poco tiempo como Zabit. Para muchos aficionados no era simplemente un prospecto más, era uno de los talentos más completos y espectaculares que habían visto dentro del octágono. Era un ninja completo. Su combinación de creatividad, técnica, lucha, sumisiones y striking poco convencional hacía que cada pelea pareciera una exhibición de artes marciales. Muchos estaban convencidos de que solo era cuestión de tiempo para verlo disputar el cinturón de peso pluma. Desde su llegada a la UFC, Zabit llamó la atención por algo que pocos peleadores poseen: la capacidad de hacer parecer lo fácil imposible. Mientras otros competidores seguían patrones tradicionales, él lanzaba ataques impredecibles, conectaba técnicas poco comunes y dominaba posiciones con una naturalidad sorprendente. Cada victoria aumentaba la sensación de que la división estaba presenciando el nacimiento de una futura superestrella. Su récord seguía creciendo y los nombres importantes comenzaban a acumularse en su historial. Más allá de las victorias, lo que realmente impresionaba era la forma en que las conseguía. Zabit no solo ganaba, parecía estar varios pasos por delante de sus rivales. Muchos debatían constantemente cuándo llegaría su oportunidad por el título, y muchos lo consideraban una amenaza legítima para cualquier campeón de la división. Sin embargo, cuando parecía acercarse el momento más importante de su carrera, ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de continuar su ascenso hacia la cima, su actividad competitiva comenzó a disminuir. Problemas de salud, dificultades para mantener un calendario constante y circunstancias personales empezaron a alejarlo progresivamente de la competición. Mientras otros contendientes seguían avanzando en el ranking, Zabit desaparecería poco a poco del panorama. Lo más frustrante para los aficionados fue que nunca existió una derrota contundente que demostrara que no estaba preparado para ser campeón. No fue detenido por un rival superior ni expulsado de la conversación por una mala racha. Simplemente el deporte perdió a uno de sus talentos más prometedores antes de descubrir cuál era realmente su límite. Esa sensación de potencial inconcluso es precisamente lo que hace tan especial y a la vez tan triste esta historia. Con el paso de los años, la conversación alrededor de Zabit cambió. Ya no se hablaba del futuro campeón que estaba por llegar, sino del campeón que nunca tuvimos la oportunidad de ver. Su nombre se convirtió en uno de los mayores "¿qué habría pasado si?" de la historia moderna de la UFC. Y uno de mis peleadores favoritos, muchachos, Rory Red King MacDonald. Cuando hablamos de oportunidades perdidas en las artes marciales mixtas, pocos nombres generan tanta frustración como el de Rory MacDonald. Desde muy joven fue considerado el heredero perfecto del dominio canadiense que había construido George St. Pierre. Su estilo era completo, su inteligencia táctica parecía adelantada a su edad, y su capacidad para adaptarse durante las peleas hacía pensar que el campeonato era solo cuestión de tiempo. Rory llegó a la UFC con apenas 20 años.
y rápidamente comenzó a derrotar rivales de alto nivel. Su estilo era una mezcla casi perfecta entre striking técnico, lucha y control posicional. No era el peleador más carismático, pero dentro del octágono parecía una máquina diseñada para ganar combates. Conforme acumulaba victorias, la historia se fortalecía. El próximo gran campeón estaba en camino. Sin embargo, aunque su invicto fue arrebatado por un joven Carlos Condit en una guerra a 3 asaltos donde lo finalizó por TKO, su carrera quedó marcada por una de las peleas más brutales en la historia de la MMA. Hoy, dentro del Salón de la Fama de la UFC, enfrentó a Robbie Lawler por el título de peso welter. Durante 4 asaltos protagonizaron una guerra inolvidable, una batalla que muchos consideran una de las mejores peleas de todos los tiempos. La imagen de ambos mirándose fijamente al final del cuarto round se convirtió en un símbolo de la UFC moderna, pero en el quinto asalto, al minuto de pelea, Lawler lo finalizó de una manera poco convencional. Un recto de izquierda a la nariz y Rory se deja caer de la acumulación de golpes que venía soportando durante la pelea. ¡Ay, hijo de puta! Y así vio escapar la oportunidad más importante de su vida. Aunque siguió compitiendo al máximo nivel e incluso llegó a conquistar un título en otra organización, muchos aficionados y analistas coinciden en que nunca volvió a ser exactamente el mismo después de aquella guerra. Las lesiones, el desgaste físico y los cambios en su motivación competitiva fueron apagando poco a poco el impulso que alguna vez lo convirtió en el prospecto más prometedor del deporte. Y bueno muchachos, si el video les gustó, no olviden comentarlo, compartirlo. Comentámelo, conversámelo, comunicámelo, dialogámelo, manifestámelo, charlámelo, aclarámelo, decímelo, hacémelo saber. Y dale un me gusta pues. Ya saben, por ahí abajo. Nos vemos en el próximo capítulo, papá.